Les doy la bienvenida a este primer video donde vamos a comenzar a desarrollar el principio de lesividad dentro de la serie de principios fundamentales del derecho penal. Este principio lo podemos expresar con esta fórmula, nula in crimen sin injuria, y está previsto en el artículo 19 de nuestra Constitución, que requiere algunas precisiones interpretativas. En este sentido, a esto nos vamos a dedicar en este video, considerando entonces que es la exigencia del perjuicio a terceros una exigencia que permite interpretar adecuadamente esta norma. Este principio de lesividad encuentra raíz en el artículo 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que establecía que la ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. En esta norma aparecen dos de estos principios fundamentales del derecho penal en el sentido liberal. Por un lado, cuando dice actos, nos está exigiendo entonces que nuestros modelos se basan sobre el derecho penal de acto y no sobre el derecho penal de autor, tema que vimos en los dos primeros videos de esta serie. Y en cuanto requiere que sean perjudiciales para la sociedad, se está consagrando este principio de lesividad. El tema es que hay que ver qué significa perjuicio para la sociedad, que como vamos a ver, ya la misma Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establecía. Lo concreto es que este principio de lesividad y esta idea de derecho penal de acto pasan a nuestra Constitución en el artículo 19. Ese artículo va a decir que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Cuando esta norma habla de acciones, justamente consagra el derecho penal de acto, y cuando habla de la exigencia de que hay que ofender al orden moral pública o perjudicar a un terceros, está consagrando este principio de lesividad. Sobre esta norma y su origen en nuestro derecho interno, es útil la reflexión que hace Zaffaroni en el fallo Arriola. Arriola es un fallo icónico donde se ha declarado la inconstitucionalidad del delito de tenencia de droga para consumo personal. Justamente allí Zaffaroni, citando los trabajos de Arturo Sampá y Agustín de Bedia, va a marcar que esta norma del artículo 19 tuvo precedentes dentro de la legislación interna de nuestro país. Así, en el considerando 14 de su voto, Zaffaroni dice que el 19 no arranca en 1853, sino que proviene de los primeros ensayos de organización constitucional de la República, atravesada por la filosofía básica de nuestra Constitución, que es esa filosofía liberal, y que, bueno, fue redactada esa norma por Monteagudo y Sáenz, consagrada como tal en el Estatuto Provisional de 1815, que después pasó al Reglamento Provisorio de 1817, a la Constitución de 1819 y a la Constitución de 1826, para ser finalmente receptada en el artículo 19 de la Constitución de 1853, que aún no rige. Lo cierto es que esta norma del artículo 19 va a hablar entonces de acciones privadas, y esas acciones privadas van a quedar reservadas a Dios y exenta a la autoridad de los magistrados. Con esto se consagra desde nuestra Constitución un ámbito de autonomía personal, y sobre ese ámbito de autonomía personal no puede interferir el Estado. Aparece este principio de no interferencia del Estado. Y lo que hay que distinguir es qué acciones son esas acciones privadas que quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, que podríamos oponerlas a las acciones públicas. Y en ese sentido, en otro fallo icónico, donde por primera vez se declara la inconstitucionalidad de la tenencia de drogas para consumo personal, el fallo Basterrica, ayudan las consideraciones del juez Petracchi en ese voto, en ese fallo. En ese voto, Petracchi va a decir en el considerando 12 que no puede concebirse a las acciones privadas como las que se hacen en privado, puesto que muchos delitos contemplados en nuestra legislación podrían ser ejecutados en privado. A su vez, en el considerando 10 dice, las acciones privadas de los hombres
no se transforman en acciones públicas por el hecho de que el Estado decida prohibirlas, es decir, por su inclusión en una norma jurídica. Tenemos aquí entonces dos precisiones. No es que las acciones privadas son las que se cometen en la intimidad, y tampoco se convierten las privadas en públicas porque el legislador decidió tipificarlas como delito. En esta distinción de acciones privadas y públicas, nos empieza a orientar el trabajo de Carlos Santiago Nino. Allí, en este libro, Nino decía: acciones privadas de los hombres son acciones que se distinguen de aquellas que ofendan a la moral pública. Y precisaba que el contraste que la norma establece no es entre las acciones que se realizan en privado y las que se realizan en público, sino entre las acciones que son privadas, porque en todo caso ellas solo contravienen una moral privada. Y agregaba que esta es la distinción con las acciones que ofenden a la moral pública. Señalaba Nino que la distinción que la norma formula es la que está subyacente en la concepción liberal de la sociedad. Y entonces afirmaba que el alcance de esta moral pública lo define el propio artículo 19, al presuponer que las acciones que ofenden a esa moral pública son coextensivas con las acciones que perjudican a un tercero. Y entonces vamos a necesitar el perjuicio a tercero como condición sine qua non para que la acción pase a ser una acción pública. Y ese perjuicio a terceros puede ser a un sujeto individual, a una víctima individual, si lo que afectamos es un bien jurídico individual, por ejemplo, su vida, o un interés colectivo, cuando afectamos con ello a la sociedad como conjunto. Y la cuestión es que la propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ya establecía esta exigencia, porque a la par de señalar en el artículo 5º que la ley solo tiene derecho a prohibir estos actos que perjudiquen a la sociedad, en el artículo precedente, en el artículo 4, decía que la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Y entonces aparece esta idea del perjuicio a terceros, que puede ser un individuo o puede ser un colectivo de individuos. Pero siempre necesitamos ese perjuicio a terceros. Y estas dos normas las recoge, para interpretar el artículo 19 de nuestra Constitución, el juez Lorenzetti en el fallo Arriola. Y va a decir que justamente aplica para interpretar el artículo 19 de nuestra Constitución. En el considerando 13 de su voto, Lorenzetti dice que toda persona adulta es soberana para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea. Eso es lo que manda el artículo 19 de nuestra Constitución. Y esta libertad, que se reserva para cada ciudadano, fue definida en estos dos artículos, el 4 y el 5 de la Declaración de los Derechos del Ciudadano, como el poder de hacer todo lo que no daña a terceros. Agrega Lorenzetti que su ejercicio no tiene otros límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos, y va a extraer como principales consecuencias de este principio que el Estado no puede establecer una moral universal para todos sus habitantes, que lo que debe hacer el Estado, a diferencia de ello, es garantizar un ámbito de libertad moral para cada individuo, y como tercer consecuencia, las penas no pueden recaer sobre acciones que son ejercicio de esa libertad moral individual. Con lo cual aparece la idea del perjuicio a terceros como clave de interpretación del artículo 19. Esta norma, que está consagrada en el artículo 19, data de 1853 y entonces requiere una interpretación que nos traiga al siglo XXI. Nos habla de no ofender la moral pública, pero siempre, como ya lo venimos diciendo, tiene que estar linkeado con el perjuicio a un tercero.
También nos habla de orden público, y orden público, al igual que bien común, son fórmulas muy laxas que permiten distintas interpretaciones. Y otra vez en el fallo Arriola aparece alguna pauta saludable en el voto de los jueces Hayton y Maqueda, que no hace otra cosa que hacer pie en una opinión consultiva de la Corte Interamericana, la opinión consultiva 5 del año 1986. Hayton y Maqueda, en el considerando 22, van a señalar que no escapa a la Corte la dificultad de precisar de modo unívoco estos dos conceptos, orden público, expresamente consagrado en el 19, y bien común. Y afirman que esos dos conceptos los podemos usar tanto para afirmar los derechos de personas frente al poder público como un límite al poder del Estado, pero también para justificar limitaciones a esos derechos en nombre de intereses colectivos. Y allí entonces es donde acuden a las consideraciones de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, señalando que de ninguna manera podría invocarse el orden público o el bien común como medio para suprimir derechos garantizados por la Convención o para desnaturalizarlos o para privarlos de contenido real. Señalan que estos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamentos de limitación de los derechos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática. Y esa interpretación tiene que tener en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención. Con lo cual, entonces, hay que tener cuidado, utilizar esas fórmulas en la limitación de derechos, sino que lo que hay que hacer, en todo caso, dentro de esta interpretación, dentro de una lógica de sociedad democrática, es considerar si no debe actuarse, entonces, limitando el derecho penal cuando no exista el perjuicio a un tercero. Y esa idea del perjuicio a tercero aparece en otras consideraciones de otros fallos icónicos, como el fallo Basterrica, que también declaró la inconstitucionalidad por primera vez de la tenencia de drogas para consumo personal, donde esa exigencia de perjuicio a terceros la marcaron distintos jueces, entre ellos el voto de los jueces Belucio y Baqué, en cuyo considerando 8 dice: conviene distinguir aquí la ética privada de las personas, cuya transgresión está reservada por la Constitución al juicio de Dios, principio de reserva, y la ética colectiva, en la que aparecen custodiados bienes o intereses de terceros. Y acá aparece entonces que en esa ética o moral colectiva, moral pública, hay siempre intereses de terceros, que tienen que estar afectados para que el derecho penal pueda avanzar. Precisamente, agrega el voto conjunto de Belucio y Baqué, a la protección de esos bienes se dirigen el orden y la moral pública, que abarcan necesariamente las relaciones intersubjetivas, esto es, acciones que perjudiquen a un tercero. Lo mismo pasa en el voto del juez Petracchi, en cuyo considerando 25 señala que todos los habitantes de nuestro país tienen que estar y sentirse en condiciones de disfrutar de un marco de libre decisión para proyectar su destino y programar su vida. Y ello con el límite de no producir daños a los otros, conculcando su idéntico derecho. Esta misma idea aparece también en consideraciones de algunos jueces en el fallo Arriola. Así, en el voto de Hayton y Maqueda, el considerando 29, dice: la conducta no punible solo es aquella que se da en específicas circunstancias que no causan daños a un tercero. Del mismo modo, en el voto del juez Lorenzetti, en el considerando 11C, va a decir: no cabe penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionen peligro o daño para terceros.
Y allí agrega que los argumentos basados en la mera peligrosidad abstracta, la conveniencia o la moralidad pública no superan el test de constitucionalidad. Como vemos, entonces, moral pública hay que interpretarlo en clave de que debe generar un perjuicio a un tercero. Esta misma idea la sostiene desde la doctrina Ferraioli, quien marca que este principio de lesividad es un denominador común a toda la cultura penal ilustrada. Y la han sostenido Hobbes, Pufendorf, Locke, Beccaria, Hommel, Bentham, Pagano, Romagnosi. Todos ellos ven en el daño causado a terceros, señala Ferraioli, las razones, los criterios y la medida de las prohibiciones y de las penas. Este alcance del artículo 19 de la Constitución que venimos proponiendo, la necesidad de un perjuicio a terceros como punto de partida, lo va a sostener entre nosotros Marcelo Ferrería, considerando que este principio de lesividad constituye una valla sustancial o de fondo que está orientada a limitar la facultad estatal de prohibir y castigar conductas cuando éstas no generen perjuicios a terceros. Y desde el derecho anglosajón, estas mismas ideas las consagraba John Stuart Mill. Él decía que tan pronto algún aspecto de la conducta de una persona perjudica los intereses de otros, hay perjuicio a terceros, la sociedad tiene jurisdicción sobre ella. Y agregaba, lo que habrá que ver es si el bienestar general será o no promovido en el caso de que se interfiera. Y esto puede pasar a ser una cuestión abierta a discusión. Lo que sí, no hay ninguna duda, señalaba, es que no hay lugar para plantearse tal cuestión cuando la conducta de una persona no afecta a los intereses de nadie, aparte de los de ella misma. O no los afectaría a menos que los terceros lo quisieran. Señala, en todos los casos donde esto sucede, debe haber perfecta libertad jurídica y social para realizar la acción. La cuestión es clara entonces. Solo el Estado puede meterse con derecho penal cuando hay perjuicio a otros. Y habrá que decidir en todo caso si con ello se promueve o no el bienestar general. Y eso es lo que queda abierto a discusión. Y dentro de esa discusión aparecen distintos argumentos. Argumentos de tipo paternalistas, basado en la idea de Aristóteles de cuidar a otro, que por ejemplo nos puede obligar a que los menores necesariamente de manera obligatoria deben asistir al colegio. Esta idea paternalista parte de esta idea de cuidar de la propia torpeza y la vemos reflejada, por ejemplo, en exigencias como el uso obligatorio de un cinturón de seguridad o de un casco para motociclistas. Y obviamente pueden ser cuestionables estos argumentos. Debo decir que sí, Nino los acepta si genera más autonomía futura del individuo, lo cual, por ejemplo, la obligatoriedad de ir al colegio es razonable. Otro grupo de argumentos son los argumentos perfeccionistas, con base en ideas como las de Tomás de Aquino. Desde esta perspectiva, las leyes deberían plasmar y establecer valores públicos, o sea, una moral universal del Estado, que se impone obligatoriamente a toda la ciudadanía. Son estándares de excelencia humana que están homologados por el Estado y que resultan vinculantes para todos los ciudadanos. Obviamente, este tipo de argumentos limita y sacrifica la autonomía de la voluntad. En tercer lugar, por oposición a estos dos tipos de argumentos, aparecen los argumentos de neutralidad o indiferencia moral, justamente basada en la filosofía política liberal
con un exponente en John Stuart Mill. Obviamente rechaza el perfeccionismo porque impone esa moral universal inaceptable para estos argumentos de indiferencia moral. Por otra parte, aparecen también algunas ideas que pueden considerarse paternalistas, como la vacunación obligatoria o la prohibición de fumar en ciertos lugares, donde, bueno, se lo puede estar intentando proteger al propio individuo, pero en realidad ahí se cuelan argumentos de defensa social. Cuando vacunamos obligatoriamente a la población, justamente generamos la idea de estar protegiendo al colectivo, buscando lo que, bueno, aprendimos con el COVID de la inmunidad de rebaño. Ciertamente otros argumentos paternalistas también pueden tener un enfoque diferente, por ejemplo, sobre el uso obligatorio del cinturón de seguridad o del casco. Roxin va a decir que no es que hay un argumento paternalista que justifica la sanción para la violación a esa obligación, sino, por ejemplo, que el no usar el cinturón puede generar que una persona cuando tenga un accidente salga despedida y lesione a otro. Bueno, es un argumento bastante rebuscado, pero bueno, son argumentos que se van tejiendo en la doctrina. Lo concreto es que aparecen estos cuatro tipos de argumentos: paternalistas, perfeccionistas, de neutralidad o indiferencia moral y de defensa social. Nuestra Constitución parece ir, por su origen liberal, al concepto de neutralidad o indiferencia moral, aunque claro, el 19 habla de esa moral pública y ese orden público. Lo cierto es que en el fallo Basterrica, en el voto del juez Petracchi, se rechazan la idea de los argumentos paternalistas y perfeccionistas. En el considerando 24, interpretando el artículo 19, Petracchi dice que esa norma excluye la posibilidad de fundar incursiones de los órganos estatales, y en especial a través de la punición penal, en las conductas que integran la esfera del individuo, con exclusivo apoyo ética en éticas perfeccionistas o paternalistas. Lo mismo hace la jueza Argibay en el fallo Arriola. En el considerando 13 dice: cuando la tenencia de estupefacientes se ha llevado a cabo de modo que restringe el alcance de sus efectos a la misma persona que la realiza, entonces la punición de dicha conducta solo puede explicarse como un intento de proteger al individuo contra la propia elección de su plan de vida, que se reputa indeseable. Agrega la jueza Argibay: es precisamente este tipo de justificaciones paternalistas o perfeccionistas de la interferencia gubernamental la que es repelida por el principio sentado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y en esto cita a Carlos Nino en esta obra, Fundamentos de Derecho Constitucional. Justamente Nino, en esta otra obra, Ética y Derechos Humanos, va a señalar que una conducta está exenta de toda interferencia estatal cuando ella es susceptible de ser valorada por el agente como relevante a su plan de vida libremente elegido. Y no implica esa elección que hace un riesgo apreciable de generar causalmente perjuicios relativamente serios a intereses legítimos de terceros. Y aclara que no queda incluido dentro de esto último como intereses las meras preferencias de los demás acerca del modo de vida que la gente debería adoptar. No hay un riesgo que genere la intervención del Estado porque la mayoría preferiría que se comportase esta persona que comete estas acciones privadas de un modo de vida diferente al que eligió esa misma persona.
Necesitamos esta relación causal del perjuicio que además debe ser relativamente serio y tiene que haber un riesgo apreciable para que el Estado pueda aplicar derecho penal. Volviendo al fallo Basterrica, otra vez vamos a centrarnos en el voto de los jueces Belucio y Baqué, quien rescata esta idea de que el Estado no debe imponer ideales de vida a los individuos, sino que lo que debe hacer es ofrecerles la libertad para que ellos los elijan. Y haciendo pie en el fallo Arriola, en el voto de los jueces Hayton y Maqueda, en el considerando 32, dice: el Estado tiene el deber de tratar a todos sus habitantes con igual consideración y respeto, y la preferencia general de la gente por una política no puede reemplazar preferencias personales de un individuo. Y allí cita un trabajo de Ronald Dworkin. Sigue diciendo los jueces Hayton y Maqueda que este es el sentido que cabe otorgarle al 19 de nuestra Constitución, que ha sido el producto elaborado de la pluma de los hombres de espíritu liberal que construyeron el sistema de libertades fundamentales en nuestra Constitución Nacional, recordándonos que se garantiza un ámbito de libertad personal en el cual todos podemos elegir y sostener un proyecto de vida propio. Debemos señalar que el artículo 19, en su último párrafo, complementa diciendo que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Principio de reserva. Eso hoy complementa con los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido constitucionalizados y que prohíben las injerencias arbitrarias, abusivas o ilegales en la vida privada. Así la Declaración Americana en el artículo 5, la Convención Americana en el 11.2, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 12 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 17.1. Justamente esta complementariedad de estas normas para interpretar el 19 la remarcan en Arriola los jueces Hayton y Maqueda en el considerando 17. Para concluir entonces, este principio de lesividad requiere de una interpretación adecuada y supone entonces la necesidad de que las acciones privadas, para quedar exentas, no tienen que haber perjudicado a un tercero. No lo pueden haber perjudicado de ningún modo. Y entonces es el perjuicio a terceros, ya sea a un individuo en particular, cuando se afecta a un bien jurídico individual, o a un colectivo, cuando se afecta a un bien jurídico supraindividual, será la clave para que el principio de lesividad genere consecuencias en materia de derecho penal. Si son acciones privadas que de ningún modo perjudican a un tercero, rige este principio de reserva que habilita un ámbito de autonomía personal en el cual el Estado no tiene ninguna interferencia. Hasta aquí hemos llegado con este video. En el próximo vamos a analizar distintos alcances que se le da a este principio y entonces nos meteremos en cuestiones con dos tesis antitéticas, la tesis de protección de bienes jurídicos y la tesis de protección de las normas. A eso vamos a dedicar el próximo video. Los espero allí. Muchas gracias.